Hola, hace mucho tiempo, creo que 2 meses, que no había recordado nada en español, así que espero que me van a perdonar. Es que cuando hice un par de ensayos el año pasado, no vi tanto interés por parte de la audiencia, con poco reproducciones, pero como veo que tengo más y más suscriptores que vienen de España o de Latinoamérica, eh, creo que vale la pena hacer otra tentativa. Así que, por favor, avísenme si les gusta y quieren ver más videos históricos o sobre otros temas en español. El tema de hoy va a ser histórico porque les voy a contar la historia del perfume, de su aparición hasta hoy. Es un tema mucho más grande que pensamos inmediatamente, porque en general cuando la gente habla de perfume pensamos en fragancias de lujo para perfumarse, pero en realidad el perfume es mucho más presente en nuestras vidas cotidianas, en muchísimos productos que ocupamos cada día, en desodorantes, en jabonados, en pasta de dientes, en muchos productos para la limpieza como detergentes, por ejemplo, y mismo en alimentos, los alimentos que salen de la industria a menudo ocupan ingredientes artificiales como aromas o perfumes para que parezcan más atractivos. Y eso es un cambio bien recién en la historia de la humanidad, porque tiene algunas décadas solamente. Vamos a ver que durante la mayoría de su historia la, la humanidad vivió con muy poco perfumes que eran productos de lujo limitados a algunas personas o por un uso religioso y a veces medical. Y nuestra historia empieza más de 40 siglos antes de hoy, en Mesopotamia y en Egipto. En estos lugares fueron inventados los primeros perfumes que parecen bien arcaicos en comparación con los perfumes que conocemos hoy. Las fragancias actuales se hacen generalmente con una mezcla de aceites volátiles que se diluye en alcohol, pero estos primeros perfumes fueron bien distintos. Generalmente se preparaban con plantas aromáticas mezcladas y a veces cocidas con aceite para transferir las moléculas aromáticas hacia el aceite. Y el uso, la utilización de estos perfumes era esencialmente religioso, y son sacerdotes que generalmente en Egipto preparaban los perfumes para ceremonias religiosas o
para la preparación de las momias. La gente en Egipto ocupaba varios ingredientes y algunos de estos ingredientes todavía sirven mucho en fragancias, por ejemplo el incienso o la mirra, y también varias plantas aromáticas locales como la albahaca y ingredientes como la miel o como el vino para elaborar los perfumes. Lo que hizo salir los perfumes de Egipto en particular fue la conquista de Egipto por Roma, cuando los romanos anexaron Egipto. Generalizaron el uso de perfume en todo el imperio romano, en Europa del Oeste, en Turquía, en África del Norte también, y ocuparon las rutas comerciales hacia otras partes del Medio Oriente o África que conocieron los habitantes de Egipto. Así que en los primeros siglos de nuestra era se generalizó en la aristocracia romana el uso de perfumes. Pero en el cuarto y quinto siglo, cuando empezó a colapsar el imperio romano, este conocimiento, este uso se perdió en Europa del Este en particular y continuó un poco en la parte oriental del imperio romano, pero la iglesia cristiana peleaba contra el uso de perfumes, generalmente porque fueron considerados como una distracción, y durante algunos siglos el perfume perdió mucho terreno hasta la aparición de la civilización islámica y árabe a partir del séptimo siglo, porque los árabes recuperaron mucho conocimiento técnico y muchas concepciones del mundo antiguo, de Grecia y de Roma, y recuperaron y perfeccionaron mucho el conocimiento del perfume, en particular con una invención, un progreso técnico muy importante, que es la destilación. La destilación permite recuperar el alcohol puro y ocuparlo para diluir los aceites volátiles, y también la destilación permite la extracción de los aceites volátiles de un ingrediente que puede ser una planta, una flor, pero también ingredientes de origen animal. Y gracias a esta invención, los árabes y en Persia también desarrollaron, crearon nuevos perfumes, como el agua de rosa, por ejemplo, que fue descubierta durante las cruzadas en Europa, y eso impresionó muchísimo la gente porque se veía como un tipo de magia
la capacidad de contener en una botella un olor natural de flor, que fue una innovación increíble para la época. Este conocimiento del perfume permitió a los árabes y a los países musulmanes en general de exportar perfume hacia Europa, en particular entrando en Europa por Venecia. Hice un video para contar la historia de Venecia y creo que eso les puede interesar si entienden inglés o francés. Y a partir de Venecia se creó nuevamente una industria del perfume que fue bien artesanal en realidad, pero una producción de perfumes en el norte de Italia a fines de la Edad Media y del Renacimiento. Desde Venecia y desde Italia, este conocimiento empezó a salir y en particular llegó en Francia en el siglo XVI. Llegó con el matrimonio de una italiana, Catarina de Médicis. Los Médicis es la familia que controlaba Florencia durante varios siglos, y cuando ella se casó con el rey de Francia, traigó esta costumbre de utilizar perfumes al corte real de Francia. En el siglo siguiente, el perfume ganó mucho terreno en Europa en general y en particular en Francia. En Francia por varias razones. Uno, porque hasta el siglo XVI son esencialmente España y Portugal que conocían otros continentes y que ocupaban las vías comerciales de Asia y de América hasta Europa. A partir de las últimas décadas del siglo XVI, otros países, los ingleses, los holandeses, los franceses, empezaron también a descubrir el mundo y a establecer imperios comerciales en América o en Asia, y eso permitió hacer disponible muchos ingredientes nuevos en el norte de Europa, en particular ingredientes que eran muy raros antes, como el ámbar gris, por ejemplo. A veces hay un poco de confusión a propósito del ámbar gris, porque la gente piensa que viene de una piedra, el ámbar, pero no tiene nada que ver. El ámbar gris es una secreción producida por el estómago de cachalotes cuando ingieren algo que no pueden digerir. El sistema digestivo crea esta sustancia para proteger el intestino, y después los cachalotes lo evacúan, el ámbar gris,
de flotar en el océano durante meses hasta que llegué a una playa donde los hombres podían recuperarlo. Y se encontró bastante más ámbar gris en Norteamérica. Otro ejemplo de nuevo ingrediente es el almizcle. El almizcle es un ingrediente bien conveniente para hacer durar más los olores y es un ingrediente de origen animal también. Viene de las glándulas de algunos animales como el ciervo almizclero o la rata almizclera, que se encontraron en gran cantidades en lo que corresponde hoy a los Estados Unidos y Canadá. Así que la acumulación de nuevos ingredientes permitió crear nuevas fragancias y eso interesó mucho a los franceses. Una segunda razón por el desarrollo de las fragancias en Francia es la influencia europeana del corte francés. En el siglo XVI, Francia había perdido mucha influencia en Europa por las guerras de religión y por el poder de España y en general del imperio de los Habsburgos en Europa o en las colonias. Pero a partir del siglo siguiente, el XVII, Francia recuperó un lugar de gran poder en Europa y una influencia cultural importante sobre los otros cortes reales de Europa. Así que el gusto del corte francés, especialmente durante el reino de Luis XIV, fue bien influencial en toda Europa y permitió la exportación de estos productos de lujo. Los productores, la gente que preparaba perfumes, tenía que pertenecer a una corporación para tener el derecho de trabajar en este rubro y generalmente no hacían solamente perfumes, hacían gantes y perfumes, porque se hacía mucho en el siglo XVII y el XVIII también ocupar gantes perfumados, que era una forma de utilizar las fragancias. Y vendieron perfumes con varias formas. Pueden ser polvos o velas o aceites a veces, pero ocupando un proceso de fabricación con una destilación de los ingredientes y para los perfumes en botellas una dilución en alcohol. Eso permitió crear en el sur de Francia una verdadera industria del perfume con la producción de flores o de naranjas que servían para producir estas fragancias. En particular hay una ciudad que se llama Grasse en Provenza,
que hoy todavía produce rosas muy conocidas como ingrediente para perfumes. Este crecimiento del perfume continuó en el siglo XVIII y una evolución muy importante fue la invención de la colonia, el agua de colonia, que en realidad es un perfume que un italiano instalado en Colonia, en Alemania, inventó con lavanda y con varios ingredientes cítricos, con limón, bergamota y algunos otros, dando un olor muy fresco a esta fragancia que fue inmediatamente muy popular en toda Europa, muy copiada en cada país, y este nombre de colonia quedó para este tipo de perfumes con un olor muy fresco. Lo que cambió radicalmente el perfume fue la revolución industrial en el siglo XIX, porque hasta la segunda mitad del siglo XIX los ingredientes eran siempre de origen natural, así que el perfume en general y las fragancias de lujo en particular eran productos muy caros, limitados a una élite de gente muy rica. En la segunda mitad del siglo XIX, los científicos empezaron a crear moléculas aromáticas que reprodujeron perfectamente el olor de varios ingredientes naturales, como la vanillina, por ejemplo, que es el aceite esencial de vanilla, el almizcle artificial también, así que poco a poco todos los ingredientes tradicionales de la perfumería fueron disponibles en cantidades más grandes y más baratos. Al principio, estos nuevos ingredientes de síntesis se vieron como un poco vulgar por los creadores de perfumes, pero poco a poco les aceptaron y la industria química empezó mismo a crear nuevos olores que no existen en la naturaleza y que a veces encontramos en los perfumes contemporáneos. Un ejemplo de esta llegada de la ciencia química en el mundo de fragancias es la creación por Coco Chanel de la fragancia Chanel número 5, el número 5, que fue inventado, formulado en los años 1930 y que todavía hoy es uno de los perfumes más conocidos y vendidos en el mundo. Y esta fragancia ocupa moléculas de síntesis llamadas aldehídos, que son moléculas que amplifican mucho y que hacen durar los olores de otros ingredientes. Y hoy la creación
y la venta de perfumes tiene mucho que ver con la ciencia y esta creación de nuevas moléculas aromáticas por la industria. En la segunda mitad del siglo XX también empezaron en la industria a utilizar ingredientes químicos para perfumar alimentos, para perfumar productos de limpieza, productos de higiene también, y así se generalizó gracias a la caída de los precios y gracias al conocimiento en química, el uso del perfume en muchos aspectos de la vida cotidiana. Y lo que se sabe relativamente poco al exterior de esta industria es que en realidad son poco empresas, como 3 o 4 principales en el mundo, que crean y producen estas fragancias. Típicamente cuando una casa de moda o un productor de productos de consumo necesita un perfume, pide a estas empresas de diseñar un perfume y estos perfumes después se venden con la marca de la casa de moda o del producto de consumo. Detrás de eso hay una industria cuyos centros están todavía en París, donde hoy se diseñan un buen tercio de los perfumes que sirven en el planeta entero, y también otras ciudades como Nueva York, que sería como la segunda capital en el mundo de las fragancias, como Londres o como Suiza, donde esta industria es importante también. Espero que esta presentación les interesó y a mí me interesa tener sus comentarios o sugestiones para saber si quieren más videos en español y qué tipo de temas les interesaría. Gracias y hasta luego.